nuestra Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: ¿qué fue lo que dijo el pueblo? ¿Qué fue lo que dijo la congregación de los redimidos? ¿Qué dijo? Podríamos hacerlo con mayor fuerza. ¿Qué declaró ese pueblo? ¿Qué declaró esa congregación? ¿Qué declaró ese equipo de redimidos? ¿Qué declaró? Dice: y el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, contra su Mesías, contra su ungido. Oremos. Padre del cielo, en esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, queremos recibir un consejo, queremos recibir una administración en nuestra vida, queremos ser favorecidos, queremos ser guardados, queremos ser una congregación, un pueblo que está dispuesto a escuchar tu voz y a obedecer tus instrucciones. Queremos poner por obra tu palabra, queremos, Señor, llevar a cabo la instrucción que tú nos das. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos: amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma. Tome su asiento, por favor. Vamos a degustar este mensaje. Vamos a degustar esta palabra que el Señor nos da, ya que por todo lo que se ve en el mundo, en el escenario de la tierra, nos damos cuenta que prontamente el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por su pueblo que tiene esa armonía con el Espíritu de Dios. Dice el libro de Apocalipsis: el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Entonces, vemos aquí una manifestación, un relato que muestra cómo un grupo de personas se levantaron para prohibir que se proclamara el Evangelio, para que se propagara la enseñanza de Yeshua. En Hechos 4:1 dice que cuando los discípulos Pedro y Juan hablaban al pueblo, dice que los sacerdotes, el capitán de la guardia, los saduceos se le echaron encima
En el versículo 2 dice que estaban muy molestos, estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y vemos cómo en este escenario en donde los siervos de Dios, Pedro y Juan, habían obrado de una manera valiente, de una manera poderosa, manifestando que el reino de Dios operaba dentro de ellos, y ese reino no es un reino para ejercer un poder manipulador, para ejercer un poder amenazador, para ejercer un poder hechicero sobre los demás. Cuando Pedro le dice a ese hombre que llevaba 40 años enfermo y que lo llevaban al templo de la Hermosa, le dice: míranos, y le dice: lo que tengo te doy. Tú estás esperando soluciones materiales, tú estás esperando soluciones que en el reino de Dios se miran como añadiduras. Tú estás esperando que en la tierra funcionen las cosas materiales de manera favorable. Pero en el reino de Dios eso es visto como una añadidura, es visto como algo que el Señor te agrega, pero lo más importante es que haya una ministración de vida en tu alma. Dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, camina. Dice que ese milagro hizo que se expandiera esa noticia. Y entonces comienza una persecución, comienza un acoso para los hombres que llevan el poder de Dios en su ser interno. Hay que entenderlo de esta manera, pueblo de Dios, por lo que se está viviendo en el escenario de la tierra. Vemos cómo estos hombres se levantaron para prohibir que el nombre de Yeshua, el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo se anunciara. Amenazaron, prohibieron, porque en ellos estaba operando el espíritu del anticristo. Vamos a Primera de Juan. Dice la Escritura en Primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Este es un mensaje para nosotros, para estar alertas, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Fíjese qué mensaje nos da uno de los hombres que estuvo ahí en ese evento de amenaza, el apóstol Juan. Él estuvo ahí presente cuando los ancianos, los saduceos, los principales sacerdotes amenazaron a estos hombres. Y mire lo que dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que crea en esa obra maravillosa
de la encarnación de nuestro Señor, cómo vino a esta tierra y tomó un cuerpo para desarrollar la salvación y la redención del ser humano. Todo aquel que crea en que nuestro Señor Jesucristo es Dios, dice, es de Dios. Versículo 3, mire lo que dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús o a Yeshua, todo espíritu que se opone y no habla de Él, todo espíritu, o sea, toda persona que no confiesa el nombre del Señor, no es de Dios. ¿Y qué dice ahí? Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a regresar allá a Hechos 4:1. En el versículo 5 dice que se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos y escribas, y ellos habían hecho una reunión, un concilio. Habían organizado una reunión para decir: ¿qué vamos a hacer con estos hombres que están expandiendo, que están hablando, que están haciendo que la gente nos abandone? Porque dice que a partir de ese milagro, 5,000 personas abrieron su oído para escuchar el mensaje de la salvación. ¿Qué cree que sintieron estos gobernantes? ¿Qué cree que sintieron estos principales sacerdotes? ¿Qué cree que sintieron estos saduceos, estos ancianos, estos escribas? ¿Qué cree que sintieron cuando los dejaron ahí solitos? ¿Qué se siente cuando dicen: ya, esto que tú tienes no nos interesa? Esa manera de conducirse no me interesa. Prácticamente le estaban diciendo a estos hombres: no nos interesa ese estilo de vida. Cuando vemos el número 40, porque en este capítulo 4 menciona que ese hombre que había recibido el milagro llevaba 40 años en esa situación, y el número 40 me habla de un número de transición, un número de cambio. Estaba entrando en operación un cambio. Estaba entrando en operación un renuevo. Estaba entrando en operación un mensaje que trae vida, un mensaje que activa milagros, un mensaje que le da seguridad al ser humano, un mensaje que recupera la autoestima de la persona, un mensaje en donde Dios te dice: ya no estás ahí en el pozo de la desesperación, porque tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estaba entrando en acción una nueva etapa en la vida del ser humano. Escribe el apóstol Pablo que todos aquellos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Y aquí lo estamos viendo con estos dos apóstoles.
le estaban haciendo un bien a un hombre que llevaba 40 años y por ese motivo los metieron a la cárcel. Dice la Escritura, por eso ellos dicen, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Me llama mucho la atención lo que dice Hechos 4:24, porque ellos regresan y le dicen a la congregación de los redimidos, a los suyos, a los que tenían la misma fe en Jesucristo, les dicen, nos están prohibiendo hablar de Jesucristo. Nos están prohibiendo confesar que creemos en Jesucristo. Y así como inició este periodo del Evangelio, así terminará también el tiempo final. Muchos seremos perseguidos, muchos serán acosados en sus trabajos, en sus reuniones, por ser cristianos, por ser discípulos de Jesucristo. Muchos pasarán burlas, críticas, y se va a acrecentar mucho esta persecución en contra de los creyentes. Aquí es donde usted tiene que poner sus pies en la tierra y su mente en el cielo para reflexionar. ¿Estás dispuesto a padecer por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a sufrir persecución porque mencionas que eres discípulo de Jesucristo? Esperemos que así sea, que haya esa firmeza. Me llama mucho la atención cómo el pueblo en ese versículo 24 dice que unieron sus voces. Estaban en una armonía en cuanto a la confianza y a la fe en Dios. Dice que unificaron sus voces y alzaron ese clamor, alzaron de una manera unánime una declaración escrita en el Salmo 24: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el cielo? ¿De quién es el mar? ¿De quién es los ríos? ¿De quién es el hombre? Entonces, fíjese qué firmeza tenía esta congregación, que no magnificó la amenaza, la tortura, no magnificó el castigo que iban a recibir por parte de los principales sacerdotes, los gobernantes, los saduceos, los escribas, los ancianos. Esta congregación no se intimidó, no se amedrentó, no magnificó la persecución, sino todo lo contrario. En una sola voz dijeron: del Señor es la tierra, el mar. Dice: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Podríamos declarar esto así con toda su fuerza? ¿Qué dijeron ellos? A ver si me pueden ahí, hijos, el texto. Pensé que estaba colocado ahí es 4:24, por favor, Hechos 4:24.
¿Qué dice? ¿Qué dijeron en una sola voz? ¿Qué dijeron? A ver, presta atención a esto. El apóstol Juan, el apóstol Pedro dijeron, a la de 3 vamos a declarar esto. No. Cuando ellos dijeron, hermanos, los principales sacerdotes nos han prohibido testificar de Jesús. A nosotros nos metieron a la cárcel, nos dejaron libres, gracias a Dios, porque Él nos sacó, Él nos liberó de esa cárcel. Pero nos han prohibido. ¿Y qué respondió todo el pueblo con toda su fuerza? ¡Oh Señor! Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo este pueblo? Que Dios es el soberano. Podrá venir una amenaza, podrá venir una intimidación, podrá venir un diagnóstico negativo, porque por lo que vemos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, los sellos se están activando. Los sellos se han abierto. Y esos jinetes y esos caballos están galopando. Están trabajando, haciendo su trabajo permitido por el soberano Dios. Pero aquí es donde nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, debemos de tener muy claro que el que domina el universo, el amo del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el Señor de todo el universo, es nuestro Padre que está en los cielos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el que tiene todo el dominio. Quiero encontrar la manera de cómo relacionar este texto o este pasaje y le pido por favor prestemos atención. Porque si el pueblo responde a una sola voz, nada de lo que, pues voy a parafrasear esto, nada de lo que tenemos es nuestro. Ni nuestros hijos son nuestros. Ni nuestra propia vida es nuestra. No es nuestra. Todo está conectado a la mano de Dios. Tu esposo no es tuyo. Es de Dios. Tus bienes materiales son de Dios. Tus logros, tus éxitos, es que Dios lo ha permitido. Todo lo que tú has logrado es porque Dios, en su gran misericordia, te ha permitido disfrutarlo, obtenerlo. Cuando tenemos esta convicción y esta seguridad de que nuestra propia vida depende de Dios, entonces no podemos o no debemos permitir que una influencia externa, que una amenaza externa, que una intimidación, un diagnóstico del médico, un virus creado por el sistema de esta tierra quiera opacar tu confianza en Dios. Dios sabe, en su libro está escrito los días que tú vas a vivir en esta tierra. Y nadie puede
oponerse al decreto establecido por Dios, porque Dios es el soberano. Él sabe cuántos años vas a vivir. Él sabe de que estamos construidos del polvo de la tierra y sabe que somos vulnerables. Sabe que nos intimidan las cosas y las amenazas, pero el Padre maravilloso, escuchando la intercesión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador y esté con vosotros todos los días, y ustedes van a recibir poder. Esa vasija de barro, esa vasija de polvo, cuando tiene al Espíritu de Dios, esa vasija es extraordinaria, porque el poder de Dios hace que tu vida sea poderosa en esta tierra. Los sacerdotes, ancianos, escribas, gobernantes, guardianes de la puerta de ese templo estaban vacíos, estaban sin poder, entre comillas, tenían el poder de la religión, el poder político, porque estaban sujetos, aliados al imperio romano, pero carentes del poder de Dios, sin vida de Dios, y en sus entrañas solo había amenazas para levantarse en contra de los que llevaban el poder de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. En estos últimos tiempos, la iglesia de Jesucristo necesita al Espíritu de Dios para soportar todo lo adverso que está por venir. La iglesia de Jesucristo debe de tener la plena convicción que tuvieron estos apóstoles cuando dijeron: no tenemos plata ni oro, porque eso es una añadidura, y eso se lo da Dios a sus hijos. Dice: lo que tenemos, lo que portamos, vamos, diga, conductores del poder, vamos, conductores de gloria, conductores de gracia, conductores de bendición, porque eso va a marcar una gran diferencia en tu vida. Eso va a marcar una distinción en tu persona, porque estás en esta tierra, pero no eres de esta tierra. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tu patria abastece a manos llenas. Tu patria te cuida a manos llenas. Desde tu patria Dios envía shalom para tu vida. Dios envía recursos, Dios envía paz, Dios envía consuelo, Dios envía su respaldo. A mí me llama mucho la atención el conocimiento que tenía esta congregación, porque emplearon 2 salmos en medio de ese informe. Emplearon el Salmo 24 y el Salmo 2. Bueno es que lo leamos, bueno es que lo sepamos. El Salmo 2 habla de cómo hay una maquinación en las naciones, hay una operación en los gobiernos de la tierra para hacer que el hombre se separe. Dice: cortemos las ligaduras, cortemos el lazo que une al Hijo de Dios con su Padre. Y usted se dará cuenta cómo el sistema de esta tierra acosa a la mentalidad de los hijos de Dios, a la mentalidad del ser humano. Usted se da cuenta cómo traman, cómo conspiran, cómo se ponen de acuerdo para hacer que el ser humano se convierta en un títere.
se convierta en una marioneta de sus acciones. Y usted fue testigo en el año 2020, el 2020, cómo a todo el mundo lo manipularon. Y el ser humano vulnerable, el ser humano magnificando más esa operación diabólica que el poder de Dios. Y está por venir algo más terrible. Y aquí es donde los hijos de Dios debemos de tener muy claro de quién es la tierra, de quién es el cielo, de quiénes son los mares, quién hizo a los hombres. Entonces, habrá mayor fuerza en un virus, en una bacteria. Habrá mayor fuerza en un ser creado antes que el creador del universo. Pero la trama, pero la manipulación diabólica quieren que tú cortes tu confianza, quiere que tú rompas con el pacto que Dios ha hecho contigo. La amenaza diabólica quiere que tú te pongas en contra de la salvación hecha por nuestro Señor. Mire cómo se juntaron en Hechos 4:16. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. O sea, era evidente que el milagro había sucedido. Era evidente que estos hombres portaban un poder. Con toda su fuerza diga, yo tengo el poder de Dios. Y Pablo lo menciona, dice, el evangelio es el poder de Dios. Entonces, tóquese su vientre y di, fuera de mi vida toda debilidad, toda inestabilidad, toda enfermedad, fuera de mi vida todo pensamiento negativo. Yo soy hijo de Dios. Y entonces mire lo que dice el 17. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno de este hombre. ¿Qué va a querer hacer el anticristo? Prohibir que se hable de Jesucristo. Y se va a levantar muy fuerte esta operación diabólica. Cuando los llamaron, fíjese, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Versículo 19, ¿qué dice? Por favor, déle lectura. ¿Qué contestaron Pedro y Juan? ¿A quién se tiene que obedecer? Entonces, ¿no hay que obedecer a las autoridades? ¿Cómo ven? ¿Hay que obedecer a las autoridades? Entonces, la respuesta es, las autoridades están puestas por Dios, dice amén. Dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que da un espacio a los gobiernos para desarrollar un proyecto. Es Dios. Porque del Señor es la tierra. Él es el dueño de todo. Pero cuando una autoridad va en contra de lo establecido en el libro sagrado, entonces ahí es donde tenemos nosotros que obedecer a Dios,
antes que a una autoridad terrena. Biblia para comprobar, vemos cómo Nabucodonosor quiso que los jóvenes hebreos se postraran ante su imagen que él había construido, ante una idolatría. Y los hombres, estos jóvenes, dijeron: sepa, oh rey, parafraseando, sepa, oh rey, que a ti te respetamos. Estamos atentos a obedecer las instrucciones del imperio. Pero cuando tú nos obligas a postrarnos ante un ídolo, aquí, ante esto, es mejor morir que postrarnos ante un ídolo. Y estuvieron dispuestos a eso. No nos postraremos ante esa imagen, dijo. ¡Qué firmeza! ¡Qué confianza! Dice: debes de saber, oh rey, porque le hablaron con respeto al rey. Debes de saber, oh rey, que no nos postraremos ante ese ídolo, porque Dios, y aquí es donde viene nuevamente la soberanía de Dios, porque Dios puede librarnos de ese horno de fuego. Y si no lo hace, no hay problema. Nosotros pasamos a la siguiente dimensión con Él. ¡Qué confianza! ¡Qué conocimiento! Pero note cómo la manipulación de los gobernantes y el sistema de este mundo querrá someter a la humanidad al servicio del anticristo. Querrá someter al ser humano a postrarse delante de esa estructura diabólica. Y ahora, ante el aumento de la ciencia y la tecnología, esas terribles inteligencias, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? La inteligencia virtual, en donde la voz, la imagen, la marca estará presente en todos lados. Cuando te miren caminar por la calle y te digan: póstrate, inclínate. Ahí en la entrada del colegio va a estar esa imagen: póstrate. A la entrada del mercado, a la entrada del centro comercial, póstrate. A la entrada del metro, póstrate delante de la imagen. ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a postrar? ¿Vas a ceder? ¿Vas a renunciar a tu fe en Yeshua? ¿Vas a ceder ante la amenaza y ante la tortura del sistema de este mundo? Cuando uno observa el carácter que tenía la iglesia del principio, pudo soportar la persecución porque tenían dentro de sí al Espíritu de Dios. Y hoy, amado pueblo de Dios, mucho pueblo creyente ha descuidado la comunión con el Espíritu de Dios. Cualquier cosa te tambalea, cualquier cosa te derrite, cualquier cosa te hace mirar hacia otro lado. Cualquier amenaza la magnificas. Cualquier diagnóstico que te dio el especialista te intimida. Y cuando
vemos el conocimiento que tenía la iglesia del principio, es del Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué están diciendo? Dios es el soberano, Dios es el justo, Dios es misericordioso. Si Él permite que yo viva, para Él vivo. Y si Él permite que yo muera, para Él muero. Ya sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Para mí el vivir es, y el morir. Pero eso es cuando se ha impregnado la vida de Dios en ti. Pero apenas si nos dan un diagnóstico negativo, hermanos, el pensamiento comienza a operar diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nada más tienes ahí 2 gallinitas, un gallito, un puerquito, y ya estás preocupado. ¿Y a quién le voy a dejar mi puerco? Amados hijos de Dios, santo Dios, ya se nos fue el tiempo. ¿Seguimos? Entonces, vamos al Salmo 24. Ahí está en pantalla. Dele lectura hasta el versículo 2, con toda su fuerza. Nada más al 2. ¿De quién es la tierra? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo los ríos? ¿Quién hizo al ser humano? Entonces, ¿de quién es todo? De Dios. ¿Sí está quedando claro? ¿Tu esposa es de tu esposo? ¿Sí o no? ¿Tus hijos? ¿Tu auto? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? Todo. A ver, vamos a entender esto, hijos. Porque cuando uno ve esto dice, Dios mío, nada es nuestro. Dice que cuando nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. ¿Usted ha visto que vaya un féretro con su carro ahí adentro del féretro? ¿A que no? No. Si acaso te ponen el traje más viejo, porque el más nuevo se lo dejan al heredero, al cuidador de la casa. ¿Sí o no? Todo es de Dios, hijos. Entonces, en el versículo 3 viene una reflexión. Con esto vamos a ir terminando porque se nos fue el tiempo ya. ¿Qué pregunta el rey David? Hace 2 preguntas. Cuando uno entiende esto, dice, a ver, el monte del Señor era un espacio, era un lugar donde el patriarca Abraham le entregó lo que más amaba al Creador, la vida de su hijo. Dijo, sacrifícame a tu hijo, el monte Moriah. En ese mismo monte, Dios le revela a Jacob que ahí era una puerta del cielo y casa de Dios. Y David lo entiende y dice, yo estoy en mi casa, pero no se le ha hecho una casa al Creador. No se le ha hecho una casa a Dios. Yo le voy a hacer una casa, se lo dijo al profeta Natán. Profeta, quiero construirle una casa a Dios.
Y el profeta, como sabía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, le dice: haz lo que tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Hazlo. Prácticamente le está diciendo: hazlo, yo te apoyo también. Y cuando va saliendo del palacio el profeta Natán, Dios le habla y le dice: ¿por qué autorizaste ese proyecto? David no me va a construir santuario, va a ser su hijo. David no va a ser. Regresa y dile. Y David no le construyó la casa a Dios, pero sí David acumuló toda la riqueza para que esa casa se llevara a cabo. Ese lugar se conoció como la ciudad de David, el monte Sión, la ciudad del gran rey, y ahí se construyó la casa de Dios. Ese templo tenía 3 divisiones en su interno, en su parte interna. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos tenían conocimiento de que el lugar santísimo era solo para la morada de la presencia de Dios. Al lugar donde podían entrar los sacerdotes era el lugar santo. El lugar donde podía entrar el pueblo era el atrio. Y por eso él pregunta, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Ahora eran 3 veces al año que todas las tribus tenían que subir a Jerusalén. Tenían que dejar sus tierras, sus casas, sus bienes, sus animalitos, sus viñedos, sus sembradíos, todo tenían que dejar. Y vamos a la casa del Señor, decían. Todos iban. Y hasta el rey David decía: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Y Dios les había dicho: no se preocupen por la seguridad de sus casas, porque aquel que atente entrar a sus casas, él desataba las avispas para cuidar las propiedades de los hijos de Dios. Porque Dios cuida lo que te ha puesto en las manos. Entonces vemos cómo hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá ingresar a ese lugar donde está el candelero, donde está el pan de los sacerdotes, el pan consagrado, y en donde está también el altar del incienso? ¿Quién puede llegar ahí? Antes solamente los sacerdotes, antes solamente los que tenían esa conexión con la tribu de Leví. El hombre común y corriente no podía entrar a ese lugar, no tenía ese acceso, y por eso se quedaban afuera. Solamente tenían acceso a llevar el cordero, a llevar su palomita, y que fuese sacrificado en el altar del holocausto. Y David se pregunta y dice: ¿quién podrá estar en esa dimensión? Entonces le revelan 4 cosas. Dice: el que tiene manos limpias, el que tiene corazón puro, el que no ha dedicado su vida a cosas vanas, y el que no ha jurado con engaño. 4 cosas. Amado pueblo de Dios, cuando mi Señor Jesucristo ofreció su vida en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, dice que vino un gran terremoto. El velo del templo, de ese templo, el velo que dividía el lugar santo y del lugar santísimo, dice que se rasgó en 2 y nos ha dado acceso, nos ha dado entrada, nos abrió la puerta
a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que tiene su fe en Jesucristo, ahora nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia diariamente. No me entendió. Vuelvo a repetirle esto. Usted y yo no teníamos acceso a nada. Estábamos alejados. Nos consideraban como perrillos. Nos consideraban de lo peor, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Pero nuestra fe y nuestra declaración es decir, yo creo en el sacrificio, yo recibo a Jesucristo, yo creo en el mensaje del Padre, yo creo en el poder de mi Padre, yo confío en mi Dios, yo recibo su gracia, yo recibo su amor, yo recibo su gloria, yo recibo su misericordia. Nos dieron acceso, nos abrieron la puerta. Ahora eres un hijo. A todos los que le recibieron les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando Pedro dice, ¿a quién vamos a obedecer? ¿O a quién vamos, ante quién nos vamos a postrar? ¿Ante los hombres o ante Dios? Ante Dios, porque Él es el que nos abrió la puerta, Él es el que nos da poder, Él es el que nos cubre, Él es el que nos dirige, Él es el que ilumina, Él es el que favorece, Él es el que te guía, Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te da las ideas, Él es el que te da las estrategias, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuánto hablas de Yeshua? ¿Cuánto hablas de Jesús? ¿Cuánto anuncias que tienes a un Salvador? Porque eso va a hacer entonces que tu mentalidad, vamos allá a una diapositiva que puse, tu mentalidad, tu corazón, tus acciones y tus palabras sean diferentes a los que están a tu lado. Muchos dicen, yo soy siervo de Dios, pero no hay poder en ellos. Muchos dicen, es que yo soy escriba, soy conocedor, pero no está el poder de Dios en ellos. Muchos dicen, yo soy saduceo, soy filósofo, pero no está el poder de Dios en ellos. Muchos dicen, es que yo soy el jefe o el líder o el gobierno, pero no está el poder de Dios en ellos. Muchos presumirán y dirán, es que nosotros somos encargados o somos colaboradores del templo, pero no está el poder de Dios en ellos. Y lo que el Señor nos enseña en esta reunión, qué importante es que la palabra de Dios esté en nosotros. Qué importante es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Qué importante es que nuestra fe en Dios sea genuina. Qué importante es que nuestra seguridad en Dios esté presente. Qué importante es que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos para escuchar la voz de Dios. 4 cosas mencionó David: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas, ni tampoco ha empleado su boca para jurar con engaño. 4 cosas. 4 cosas que tenemos que cuidar. En esta tierra hay una gran cantidad de ruidos, distracciones, bullicios, golpeteos que vienen a mortificar tu mentalidad. ¿Y cómo voy a hacerle acá? Y es que me falta, y es que necesita, y es que... No, del Señor es la tierra, su plenitud. Amado pueblo de Dios, estás en un camino en donde todo es posible.
Estás en un camino donde sí vas a sufrir persecución, pero con la ayuda de Dios, Él te blinda, te protege y te guarda para que seas librado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Que el Señor guarde tus emociones, que el Señor guarde tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero eso se tiene que ver reflejado también en tu prójimo, porque ese es el gran mandamiento que nos muestra el Señor. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, que no ves, si no amas al hermano que ves? Hay que cuidar lo que hay en nuestro corazón. Con toda su fuerza diga: buen carácter, buenos sentimientos, buenas emociones, una mentalidad renovada. Entonces eso se va a ver reflejado en la obra de tus manos. El limpio de manos, acciones limpias. Tus manos van a ser para servirle a Dios, para ayudar, para colaborar, para abrazar, para levantar, para fortalecer, para contribuir, pero no para golpear, no para dañar. El hombre de Dios debe de eliminar de su vida el mal hábito y la mala costumbre que antes tenían los ancestros, que todo se arreglaba a golpes, que todo se arreglaba con el puño cerrado. No, en Cristo somos nueva criatura. Pero también el Señor te ha dado una boca, por eso menciona aquí estas 4 cosas, porque usted sabe que con la boca usted construye o derriba, con la boca usted consuela o entristece, con sus palabras usted anima o desanima, con sus palabras usted hace que las cosas operen o surjan, porque cuando vemos el orden de la creación, nos enseña nuestro Padre Dios que en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. ¿Qué nos está diciendo? Tengan mucho cuidado cómo empleas o cómo hablas o qué pronuncian tus labios. Es que mi dolor, ¿cómo que mi dolor? Ese no es tu dolor. Es que la mala suerte siempre está conmigo. Pues ya la estás declarando. No. Es que a mí siempre me toca lo malo. Pues no lo declares, renuncia a ello. Por eso Dios te dio la boca, para que clames, para que adores, para que exaltes a Dios. Decía el apóstol Pablo: ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué es lo que traen? Y entonces menciona, dice, algunos salmos, algunos alabanza, profecía, cántico, pero no se quede callado en la congregación. Una de las cosas que quieren impedir el espíritu del anticristo es que esté enferma tu mente, es que esté dañado tu corazón, es que estén dañadas tus acciones y es que estés mudo. Revísese, por favor, hijos. A muchos de ustedes les cuesta trabajo abrir la boca. A muchos de ustedes les cuesta trabajo expresarse con alegría, con exaltación a Dios. Y no saben que tienen 5 ministraciones. Cuando se emplea un grito, estás activando todo tu ser, una ministración de libertad. Por eso estos sacerdotes decían: cállense, no hablen más de Yeshua. Cállense, cierren la boca. Y el salmista nos dice: todo lo que respira,
¿No, no dice así? ¿Y qué dicen los principales sacerdotes? O sea, los emisarios del anticristo, ¿qué te dicen? Cállate, shh, no grites, no celebres, no dances, no manifiestes alegría, compórtese. Y ahí está, como estatua de Tula. ¿Se ha visto usted las estatuas de Tula? Así, enojados, sin hablar. Haga la obra, haga el experimento de glorificar a Dios, de abrir su boca, de expresarse, de gritar, y te vas a dar cuenta cómo la vida de Dios comienza a fluir desde la cabeza hasta la planta de tus pies, cómo Dios comienza a liberar tu vida, porque es una preparación para lo que está por venir. Tú necesitas estar revestido del poder de Dios para soportar todas las acechanzas, amenazas, intimidaciones que se van a evidenciar en el último tiempo. Hay una diapositiva, y con esto terminamos, que nos va a dejar a ver qué firmeza y qué confianza debe de tener el Hijo de Dios. Ahí en Génesis 39:9 hay 1, 2, 3, 5 ejemplos que traje ahí de 5 declaraciones ante 5 adversidades, ante 5 proyectos, ante 5 obstáculos o seducciones que acechan al hombre, acechan al ser humano. El primero nos habla de Yosef. Está siendo seducido por el pecado sexual, está siendo seducido para apartarlo del proyecto divino. Dios le había dado un proyecto celeste y un proyecto terrestre, y el pecado sexual hace que se acorte o se interrumpa ese proyecto. Pero mire qué firmeza para decir: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti. Le está hablando a esta mujer que le proponía el pecado sexual. Dice: pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Qué firmeza, porque sabe que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ellos hay. Dios lo sabe todo. Y él estaba muy consciente que no podía pecar contra su amo y contra el Dios Todopoderoso. Número 2, Job 13:15. Job tenía muy claro que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aunque se haya quedado sin bienes, sin recursos, sin la salud, sin familia, él estaba muy consciente de que Dios es el soberano, justo y misericordioso. Repitamos esto: mi Padre Dios es soberano, justo y misericordioso. Mire lo que él dijo: aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. ¿Cuántos podrían decir eso? Si él me quita la vida, soy de él, pero no renunciaré, no apostataré, no me vendré abajo en mi fe y mi confianza en Dios. Otro ejemplo fue el profeta Daniel.
Cuando Daniel supo que había firmado el documento, está hablando del emperador, que firmó una prohibición para que no se orara a Dios o a otro Dios, sino al Dios ídolo que tenía este rey, y se entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Una amenaza del rey lo intimidó y dejó de orar? No. Firme en la oración. Vamos con fuerza, digamos, firme en la consagración, firme en mi fe, firme en mi comunión con Dios. Ahora, Nehemías, lo estaban persiguiendo porque estaba construyendo las murallas, estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y la amenaza llegó a tal grado de que le dicen: métete al templo para que no te maten. Y mire lo que él responde: pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? Un hombre que ha tenido la experiencia de tener comunión con Dios, ¿va a huir? Un hombre que sabe que Dios es el soberano, justo y misericordioso, ¿va a huir? Un hombre que tiene puesta su confianza en Dios, ¿va a correr? No. Dice: ¿acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Voy a confrontar. Vamos, diga: firmeza en el proyecto, determinación en la obra. Y el ejemplo mayor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Qué firmeza, qué carácter, qué mentalidad. ¿Te vas a dejar intimidar? ¿Vas a dejar que el miedo te abrace? ¿Vas a dejar que la duda te abrace? No. Con toda su fuerza diga conmigo: para esto ha llegado esta hora. Yo confío en mi Dios, firme en la consagración, firme en la fe, firme en mi comunión con Dios, firme en el propósito. Con toda su fuerza diga: terminaré mi carrera siéndole fiel a Dios, siendo obediente a Dios. Si usted lo cree, dígaselo a Él: yo quiero terminar mi carrera, quiero terminar mi vida siéndote fiel a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Aquí está tu pueblo, que cada uno de ellos se mantenga firme, se mantenga confiado en ti, Señor. Respalda a tus hijos, guárdalos, protégelos, que tu palabra alimente y fortalezca sus almas.